porque todo es un proceso y yo tengo que familiarizarme y adaptarme con ese nuevo proceso que estoy viviendo y experimentándome. Y esa adaptación se experimenta como una sensación de vacío. Ese proceso de adaptación por lo general se experimenta como una sensación de vacío. ¿Qué significa eso? El conflicto es un recurso que tiene nuestra mente para que empecemos a atender algo que ha sido desatendido hasta ese momento. Y ese conflicto puede ser enfermedad, ese conflicto puede ser una quiebra económica, ese conflicto puede ser la pérdida de un ser querido, ese conflicto puede ser un incidente diminuto, ¿sí? Pero todo conflicto es un recurso que tiene nuestra mente para que empecemos a atender algo que ha estado desatendido hasta ese momento. Volvemos al mismo punto, los conflictos son activadores externos que vienen a mostrarme algo de mí. ¿No? Esa pequeña fragmentación llega a través de un conflicto. Cuando yo veo ese conflicto y lo hago parte de mí y lo miro con amor, lo miro con dignidad, más no lo rechazo con mi soberbia, en ese momento yo puedo estar en paz conmigo mismo a pesar de estar sintiendo ese conflicto. Es como que hay... Esto es conclusión mía, ¿vale? Es como que hay dos maneras de experimentarlo. La efervescencia, ¿no? El miedo, el caos, la inseguridad, la ansiedad, el control, el quererlo resolver, la inmediatez, la postergación, ¿no? Todo esto es efervescencia, porque estoy viendo el conflicto. Cuando yo empiezo a experimentar ese conflicto y me elevo a través de ese conflicto, voy más allá de mi autoimagen, aparece dentro de mí una sensación sutil, pacífica, consciente, que me dice, todo está bien. Solo que no has visto el camino. Lo que pasa es que cuando no somos conscientes de esto, nos quedamos en la efervescencia. Y yo no te digo que no experimentes esa efervescencia de la vida, porque sí o sí la vas a experimentar, pero que siempre haya una conciencia que te diga a ti, hay algo mucho más profundo. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, ¿no? Como el conflicto que tiene nuestra mente para que empecemos a atender algo que ha sido desatendido hasta ese momento, digo que se experimenta como una sensación de vacío, porque al yo comprender que esto simplemente es momentáneo, no surge un impulso de querer resolver algo específico. Y como no surge ese impulso de querer resolver eso, ahí es donde empiezo a experimentar el vacío, ahí es donde no estoy haciendo nada para salir de esta situación, ¿qué debo hacer? Entonces ahí aparece ese vacío, porque no estoy haciendo algo para llenar ese hueco, ¿sí? Que está dejando mi mente en ese instante. El misterio de la vida, cuando yo entiendo que el misterio de la vida usa el conflicto como un recurso para despertarnos, el uso del conflicto y también del miedo nos lleva a estar presentes. ¿Qué es lo que estoy experimentando? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Qué estoy descubriendo de mí a través de esta experiencia? No tiendo de manera afanada y de manera desesperada a resolver el conflicto, porque tomo el conflicto como un regalo y entiendo que si apareció por obra y gracia de Dios, la vida, el Espíritu Santo, también va a tender a desaparecer cuando yo haya integrado ese conflicto. Y no porque desaparezca la situación en sí, sino porque desaparece la manera que yo tengo de afrontarlo, y a partir de allí puedo hacer que ese conflicto desaparezca. Entonces, si nosotros vivimos este proceso, vamos a ver la irrelevancia del pasado y del futuro, y todo puede ser usado para ir más allá de nuestra autoimagen inventada. Cuando yo me centro en el conflicto presente y entiendo que ese conflicto viene a mostrarme algo de mí que todavía no he atendido, dejo de comparar este conflicto con un acontecimiento pasado que yo experimenté. Porque nosotros tendemos a buscar coincidencias. Es que esto se parece a otro acontecimiento que yo viví. Es que esto ya me pasó anteriormente. ¿Vale? Entonces, cuando yo entiendo que el conflicto simplemente es una oportunidad y es un regalo de descubrirme, no necesito el pasado y tampoco necesito el futuro. No empiezo a decirme qué voy a aprender de esta situación para que no me vuelva a suceder. ¿Qué es lo que me está enseñando esta situación? Y aquí quiero como cuestionar algo, ¿no? Que nosotros utilizamos, y es, nosotros por lo general tendemos a tomar un aprendizaje de los acontecimientos que hemos vivido, ¿sí? Y darle una utilidad respecto a nuestro futuro. Entonces, ¿qué pasó con la relación? ¿Qué pasó con el proyecto? ¿Qué pasó con mis papás? ¿Qué pasó con esto?
y controlamos un aprendizaje intelectual. Y entonces yo digo, ¿no? Ese aprendizaje es útil porque esa información o esa memoria la puedo utilizar para mi beneficio actual. No. O sea, sí. Si tú le das fuerza a eso, claro que sí. Pero mira lo siguiente. Y es cuando yo baso mis decisiones en mi aprendizaje, en realidad es un aprendizaje que yo creé para defenderme del sufrimiento. Entonces cuando yo empiezo a decir, en esta nueva relación, en este nuevo proyecto, no voy a hacer las cosas como las hice anteriormente, sigo de una otra manera dándole vida a ese pasado en mi tiempo presente. El aprendizaje no depende de ti. Un aprendizaje es real cuando está en función del tiempo presente, no del pasado. Mi ego usa lo aprendido para saciar sus necesidades históricas. Y en nuestra siguiente oportunidad será un intento para saciar nuestras necesidades históricas. Cada vez que yo vuelva a intentar algo con el aprendizaje anterior, ¿sí? Cada vez que yo vuelvo a intentar algo con el aprendizaje anterior, en realidad lo que estoy haciendo es tratando de hacer lo que no hice en mi relación anterior, tratando de hacer lo que no hice en mi proyecto anterior. Y eso es darle alimento a mi ego, ¿no? Porque ahí hay una gran sensación de culpa. Entonces la invitación es a trascender todo esto, a que nuestro pasado nos siga condicionando, ¿vale? ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Entendiendo, uno, que el aprendizaje no es intelectual. Creemos que sí, pero no. Cuando el aprendizaje se incorpora, yo paso a hacer eso, sin necesidad de pensarlo. Cuando un aprendizaje es real, cuando yo paso a hacer eso, ¿sí? Cuando yo dejo de decirme voy a ser más amoroso y empiezo a ser amoroso sin necesidad de decírmelo. Cuando yo digo voy a tener más creencia o más fe en la vida y no hago algo para generarla, sino que simplemente lo soy. Ahí ese es un aprendizaje integrado y es un aprendizaje real. Y aquí quiero que vivas esta analogía, ¿no? Si pudieras desaparecer todo tu aprendizaje, en una nueva oportunidad, tú estarás completamente entregado a la experiencia que se está dando en ese momento, y no para un beneficio futuro, sino para reconocerte y descubrirte. ¿Cómo yo reconozco que ya he trascendido un conflicto? Cuando me entrego plenamente al momento presente. Cuando entiendo que sí tengo una historia y que no va a desaparecer, pero no le presto atención. No es como, no me voy a entregar tanto en esta relación porque me rompen el corazón. Al contrario, me entrego una vez más porque entiendo que estoy viviendo un momento presente. Cuando yo digo, no me voy a asociar con alguien porque mis anteriores socios me estafaron o me quebré o no trabajaron, no sé, no, al contrario, me entrego plenamente a esa sociedad. O sea, mira que nosotros, aquello que nos impide entregarnos plenamente al momento presente es nuestra historia y es los recuerdos que nosotros tenemos acerca de eso. Y ya te voy a decir nosotros por qué tendemos a llenar ese vacío con este tipo de patrones. Pero entonces si desapareciera todo nuestro aprendizaje, seríamos como los niños, explorando y descubriendo el mundo. Y ojo que aquí hay algo que me encanta, ¿no? Los niños son apasionados y los adultos nos esforzamos. Naturalidad y esfuerzo son dos fuerzas completamente opuestas. Naturalidad y esfuerzo son dos vías contrarias. Los niños, ¿qué es lo que hacen? Se entregan plenamente al momento presente porque se están descubriendo, porque no hay recuerdos. Entonces ellos viven la vida de manera apasionada, no de manera forzada. Descansan cuando tienen que descansar, gritan cuando tienen que gritar, juegan cuando tienen que jugar, se enojan cuando se tienen que enojar, y todo eso desaparece en el instante presente para ellos. Porque ellos viven la vida con naturalidad, no con esfuerzo, ¿sí? Y nosotros lo podemos hacer, claro que sí, pero no podemos borrar todos los recuerdos que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida, por supuesto que no. Pero podemos entender de que un pensamiento, un recuerdo, es simplemente una propuesta que nosotros decidimos si lo usamos o no lo usamos. Y entregarme al momento presente es descubrirme. ¿Qué tal que esta historia sea distinta? ¿Qué tal que esta experiencia que se parece a un acontecimiento anterior pueda ser distinto?
¿Qué tal que ese miedo que tanto tienes de experimentar no sea tan grande y por eso necesitas experimentarlo? Entrégate al momento presente. Y aquí, y para poder hacer eso, necesitamos dejar de valorar el aprendizaje como algo que me da identidad y me ofrece algo de lo que yo carezco.